Comenzamos un nuevo programa de emprendimientos, que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. En la Sociedad Rural de Corrientes, los días 23 y 24 de agosto, se desarrollaron las Jornadas de Arroz 2018. Allí entrevistamos al contador Daniel Filigoy de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, que es asesor de empresas y también el vicepresidente de la Federación Económica de Corrientes, a quien lo consultamos antes de esta corrida que ya se estabilizó, si la devaluación había favorecido a las economías regionales, en que también está incluido la producción de arroz. Esta devaluación debe haber beneficiado a los productores exportadores. Bueno, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Mencionaste economías regionales. Ahí tiene mucho que ver el tipo de cambio en el grado de apertura que tiene cada actividad en lo que es exportaciones. Tenemos productos de un extremo como la lana, que se exporta el 95% de lo que se produce en la Argentina se exporta, es decir, solamente un 5% del mercado interno. Y otro cultivo regional, podríamos mencionar yerba mate, 5% solamente se exporta y 95% se consume en el mercado interno. Esta es la primera divisoria de aguas. A mayor apertura al mercado externo, el tipo de cambio tiene alta incidencia. Ahora vamos a ver también en qué forma y en qué casos. El arroz está en el orden del 60% de lo que se produce se exporta y el 40% se consume en el mercado interno. Entonces, ahí ya te da una primera pauta de que el tipo de cambio es un tema de alto impacto en una actividad como el arroz, que tiene el 60% que exporta. Dicho esto, tenemos que decir que dentro de los costos de producción hay algunos productos que son dolarizados, de manera tal que el efecto de la devaluación es neutra porque aumenta el tipo de cambio, pero aumenta el precio especificado de esos productos que están en dólares. Ahí tenemos algunos productos que son en dólares que inclusive aumentaron en dólares. Así que atenti que el hecho de que haya una devaluación no implica nada porque no se licúa el precio. El precio se vende en dólares y para colmo aumentaron en dólares. Luego tenemos toda una serie de componentes del costo de producción que está en pesos. Una devaluación lo que hace es licuar esos precios. Pero esta devaluación que mencionabas ocurrió ya cuando la producción estaba prácticamente vendida, por lo menos en manos de los pequeños y medianos productores, que no tienen tiempo para esperar la venta porque tienen que cancelar sus compromisos financieros y demás. Dentro de estos costos que son en pesos tenemos mano de obra, combustible, energía, entre otros. Esta devaluación que mencionabas ahora va a ser versus el 25% de aumento de los salarios de los trabajadores, que es una paritaria que cerramos y que se empieza a pagar a partir del 1 de septiembre. Entonces tenemos ya un aumento de los salarios. Y vamos a tener aumento de combustibles, porque aumenta el precio en dólares y aumenta el tipo de cambio, con lo cual hay que actualizar el precio de los combustibles y también de la energía. Así que acá lo que pasa, esto que aparentemente es una mejora por la devaluación, vamos a ver cómo queda con relación a los insumos que van a aumentar en pesos. Y acá aparece el gran signo de interrogación, que es: ¿el tipo de cambio va a ser realmente flotante? Como es lo que se comprometió el gobierno con el Fondo Monetario Internacional y que en definitiva es lo que nos garantiza que en la medida que todos estos incrementos se trasladen al precio y que haya inflación, para que lo conozca, entienda tu audiencia, si el tipo de cambio va a ser flotante y va a acompañar los índices de inflación, entonces estamos ante una devaluación competitiva, es decir, que le da un perfil a todos los productos de economías regionales que van a tener un mejor precio competitivo para exportar. Si el tipo de cambio no es flotante y se lo utiliza como una herramienta de antiinflacionario, como se usó en los últimos 2 años, tendremos un tipo de cambio atrasado, tendremos inflación y no tendremos el tipo de cambio acompañando a estos costos que te mencionaba, que son especificados, ¿no? Y se acabó la exportación. Pero Argentina, pienso que la única manera de salir es con trabajo y exportando. Es la única manera, hay que equilibrar la balanza. Como siempre ocurrió en la Argentina, el campo una vez más va a venir en auxilio de sacar a la Argentina
de este momento difícil, de falta de empleo, de un país que tiene una alta presencia del sector público en el Producto Bruto, nos va a sacar el campo del problema de la balanza comercial, que es decir, importamos más y viajamos al exterior que lo que producimos y exportamos, es decir, todo lo que las divisas que entran por exportaciones son inferiores a las que nosotros sacamos al exterior. Eso no es normal en un país que quiere ser equilibrado y que quiere ser sustentable. Puede haber algún momento de crisis coyuntural. Este mismo año tuvimos casi 6.000 millones de dólares menos por la sequía, pero es un hecho extraordinario, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que asegurar que el país tenga equilibrio en la balanza comercial y, por supuesto, equilibrio el déficit fiscal, es decir, de lo que son ingresos versus gastos para el Estado. Así que los famosos superávit gemelos, ¿no es cierto? Para ir cerrando esta nota, ¿qué le decimos a todos los productores de la República Argentina? No solo a los arroceros, a todos aquellos, porque en la realidad del campo es la exportación al final. Bueno, con ese comentario que te hacía hoy, ¿no? Tenemos realidades diferentes, pero en general nosotros vemos con optimismo el hecho de que se vaya sincerando a la opinión pública general y a toda la población argentina del verdadero problema que es, en primer lugar, un Estado enorme, gigante, que genera un déficit fiscal. Ese déficit fiscal se financia con deuda externa o con emisión monetaria. Eso nos lleva a estos desequilibrios que en la balanza de pagos y en una alta presión tributaria y en el costo laboral, que nos saca de lo que sería la competitividad internacional, que es lo que nos permitiría crecer. Un mercado interno con 40 millones no nos lleva a ningún lado. Tenemos que partir de la base que podemos producir para 300 millones o 400 millones de personas. No veo cuál es la razón para que no desatemos toda esta fuerza productiva y ingeniosa que tienen los habitantes de nuestro país, que tiene un nivel cultural por encima de la media en los países que compiten con nosotros.